Bueno, muy bien. Entonces, como lo hemos prometido la semana pasada, eh, vamos a hoy leer la vida y comentar la vida del venerable Mahamogalana. Estoy tomando, digamos, estoy basándome en el libro Los grandes discípulos del Buda de Nyanaponika Thera y Helmut Hecker. Eh, y bueno, para hacer una pequeña introducción, Mahamogalana era el segundo discípulo en jefe del Buda, ¿no? Sariputta era digamos, el que se llamaba el general del Dhamma y Mahamogalana era el segundo. Eh, Sariputta era una persona con una enorme capacidad analítica, intuitiva obviamente, y Mahamogalana fue un hombre que tenía una impresionante sensibilidad y tuvo un gran desarrollo de lo que vamos a hablar hoy un poquito más extensamente, de los llamados poderes, ¿sí? O Kala Avinya, como se dice en Pali, que son los 6 poderes supernormales, digamos, ¿no? O supranormales. Vamos a charlar un poco de eso porque hemos hablado en una sola charla y aprovechando la vida de Mahamogalana podemos hablar un poquito de eso y contextualizar a estos superpoderes dentro la, de la enseñanza budista, qué lugar ocupa, ¿no? Pero bueno, empecemos con el principio, como dicen. Empecemos con la juventud y la niñez de Mahamogalana. Eh, Mahamogalana nació en un pueblito que se llamaba Colita, con K, para que no entremos en cosas raras en castellano. Y su nombre era Colita, su nombre de nacimiento, ¿sí? Eh, Era un pueblo pequeño y estaba únicamente habitado por brahmines. Entonces Colita era un brahmin eh, y se había educado dentro de la casta brahmánica, ¿no? Entonces, esta educación noble, esta educación afortunada, hizo que Colita no tuviera una infancia dura, ni una juventud dura, sino más bien, en muchos sentidos, una cosa muy fácil. Había otra familia muy amiga, que era de una villa cercana, que era, la otra familia era Upatissa, que era justamente, Upatissa era el nombre del que después va a ser Sariputta. Y eran muy amigos, ¿no? Entonces se recuerdan que Sariputta eran 7 hermanos en total, 3 hermanas y 3 hermanos, y Colita era hijo único. Algo bastante raro para esa época, ¿no? Porque en líneas generales no se tenía un solo hijo. Eh, digamos, los caracteres de ellos de niños, en general, el futuro eh, Sariputta era un tipo bastante aventurero, ¿sí? Y, digamos, Mahamogalana era una persona, más bien un joven bastante más conservador en ese sentido, ¿sí? Hay también una versión de que la palabra Mogalana viene porque aparentemente eran de familia o tenían algún tipo de raíz de Mongolia, ¿sí? O sea que tenían los ojos más achinados. Pero esto es una teoría. Por supuesto que con su amigo, digamos, en ese momento Patiza, disfrutaron de las alegrías de la juventud, que era la bebida, la, el encuentro con mujeres, las fiestas, como todo noble, ¿sí? Y en algún momento, cerca de Rayagaja, que es una ciudad muy grande, asistieron a un festival y el primer día asistieron con un montón de jóvenes como ellos, que lo seguían, y el primer día la pasaron bomba en el lugar, divirtiéndose y disfrutando
digamos, de las obras de teatro y eventos musicales, que en general eran todos de índole, representaban historias de los dioses y demás. El segundo día no fue tan divertida la cosa, y en la noche del tercer día no pudo dormir el futuro Mahamogalana, ¿no? De alguna manera lo que él empezó a sentir en esa noche es por qué perdía el tiempo en este tipo de festivales, con este tipo de cosas, cuando él notaba de que las mismas representaciones que él veía, siempre, aún los dioses, sufrían, la pasaban mal, tenían sus conflictos, sus guerras. Entonces empezó como a reflexionar de una manera bastante profunda y se encontró con su propio sufrimiento, con lo que estaba detrás, digamos, de toda esa vida fácil. Bueno, la mañana siguiente se encuentra con su amigo, que también tiene una cara larga, estaban los dos medios amargados, entonces el futuro Mogalana le pregunta, ¿por qué tenés esa cara? Y el futuro Sariputa le dice, porque la verdad que estamos perdiendo el tiempo acá. Y bueno, Mogalana se sorprende de que pensaran los dos lo mismo. Entonces deciden irse cada uno por su lado. Perdón, irse por su lado no, se van juntos y deciden abandonar el hogar. Piénsenlo que es una familia rica, con ambas familias, con muchos recursos, y de repente sus hijos, en el caso de Sariputa era el hijo mayor, y en el caso de Mogalán era el único hijo. Imagínense los padres, no querían saber nada porque perdían el heredero directo, ¿no? El mayor. Bueno, pero pese a los rezongos de los padres, ellos eran lo suficientemente grandes y empezaron a buscar la vida de Aceta. Se empezaron a vivir la vida de Aceta y a buscar a algún Arahant que de alguna manera les aclarara el asunto de este tema del sufrimiento, ¿no? O de la cesación del sufrimiento. Bueno, entonces empezaron a buscar por diferentes lugares, no se encontraron con nadie y viajaron por todo el noreste de la India. Y se dieron cuenta que a lo largo de todo este camino que ellos hacían se encontraban con personas que iban de lograr por ahí ciertos superpoderes a por ahí gente que adoraba demonios, de todo, filósofos. Y finalmente se encuentran con un maestro llamado Sanjaya, que en realidad Sanjaya era un maestro que hoy lo podríamos catalogar de escéptico. Entonces, frente a todas las conjeturas que le hacían o las preguntas, Sanjaya decía que él no tomaba partido, por ejemplo, en el caso del karma, de que las acciones buenas eventualmente engendrarían buenas acciones. O sea, él no compartía esa visión, pero tampoco la rechazaba. Y esto era así con todo, o sea que lo que era un mar de especulaciones. Tenía su lado bueno porque no se enganchaba con cualquier farsante que anduviera por ahí, pero por el otro lado, cuando alguna persona hablaba con verdad, también tomaban ese escepticismo como base para responderle a todo. Bueno, imagínense Sanjaya que se encuentra con estos dos brahmines ahora venidos a Zetas, que venían con un montón de seguidores. La sangha de Sanjaya crece considerablemente, pero después de unos años, viendo que, o sea, ni Sariputa ni Mogalana, viendo que esto no los conducía a un alivio, le preguntan, lo increpan directamente diciéndole si había algo más dentro de la enseñanza que él no les había enseñado, o si eso era todo. Y Sanjaya le dice que eso era todo lo que él les podía mostrar, y que no había más que eso, que otra cosa no les podía enseñar. Un poco desilusionados, ellos se van, abandonan la sangha y toman la vida nuevamente de ascetas errantes, buscando
justamente algún tipo de maestro que les indicara el camino para la cesación del sufrimiento. Lo que es muy interesante de todo esto es que ellos, pese a tratar de buscar un maestro, siempre se movían dentro del mismo paradigma de la cultura india de ese momento. Hay un alma, y ese era el paradigma dominante dentro de la casta brahmánica. Si bien había otras visiones, como por ejemplo la de Sanjaya, que decía, yo no niego que haya un alma, pero tampoco lo afirmo. Y existían otro tipo de enseñanzas espirituales. Esto era lo que estaba en la mente de ellos. Entonces, bueno, no se relata en los sutras con qué maestros se encontraron, solo con Sanjaya, pero en algún momento, digamos, de todo esto, creo que pasan unos 20 años de todos estos caminos que hacen por todo el norte de la India, o sea, están 20 años dando vueltas sin encontrar. En un momento llegan a Rayagaja y los dos se hacen una promesa diciendo que el primero que encuentre el camino al Nirvana iba a ir a buscar al otro. Y acá es donde les conté, ¿se acuerdan? Hacia el reino de Magadha, hacia Rayagaja, la capital. En un momento acá es donde, ¿se acuerdan la anécdota donde es que el futuro Sariputta se encuentra con el venerable Asaji? Él le da esta estanza de que todo lo que surge cesa y, todas las cosas surgen por una causa y el Tathagata nos ha dicho cuál es la causa. También nos dice cuál es la cesación. Esta es la doctrina del gran recluso, digamos. Entonces, a través de estos cuatro versos, Sariputta entra en la corriente. Ni bien pasa esto, lo va a buscar al amigo, y cuando el Moggallana lo ve cambiado totalmente. Le dice, tus facultades brillan, amigo, ¿qué es lo que pasa? Y entonces Sariputta le dice la misma estancia a Moggallana y Moggallana entra en la corriente. Es muy curioso, ¿no? Que tu mejor amigo te dice el Dhamma y vos entras en la corriente, ¿no? Hay algo ahí muy interesante. Y también esto retrata un poco lo que les decía al principio en la juventud, ¿no? Ciertas tendencias, como Sariputta estaba más abierto a buscar, a aventurear, y Moggallana era más conservador. Entonces fíjense que justamente, de alguna manera, Sariputta entra en la corriente a través de un extraño, que era el venerable Asaji, y Moggallana a través de un amigo, de toda la vida, casi un hermano. Bueno, cuando esto pasa, van entonces en búsqueda de el Buda. Llegan a donde estaba el Buda, y acá pasa esto que antes de ir a ver al Buda, Sariputta le dice, vamos a ver a nuestro maestro Sanjaya, que él seguro va a entender también esto. Entonces cuando se acercan, Sanjaya les dice que de ninguna manera él quiere ir, porque él ha sido maestro mucho tiempo y de ninguna manera quiere ser discípulo, porque él ahora está muy cómodo de la vida que tiene. Pero entonces ellos le explican, mirá, este es el posta. Bueno, lo que resulta ser es que ellos dos se van y la sangha de Sanjaya queda vacía. Y dicen acá en los sutras que le sale sangre vomita sangre por la boca de la amargura que tenía. Luego, cuando se presentan Sariputta y Moggallana con todos esos practicantes que dicen que son 500, que es un número, frente al Buda, la mitad vuelve con Sanjaya, ¿no? Cuando se presentan ante el Buda, digamos, el Buda estaba rodeado de los 62 arahants, o más, creo que eran 70, una cosa así. Y el Buda dice, por favor, abran paso a este magnífico par de personas que son mis futuros discípulos, primer discípulo y segundos discípulos. Bueno, mucha gente se preguntaba cómo estos dos primerizos van a ser el jefe y el segundo jefe cuando había un montón de arahants dando vueltas. Bueno,
A partir de este momento se separan, los separa, uno va a una cueva y ahora nos toca, ya sabemos cómo fue la iluminación del arajato de Sariputa, nos toca saber cómo lo logra Mogalana, ¿no? Entonces saben que Sariputa, como era el lentito del par, tardó 15 días, y Mogalana, que era un poco más rapidito, tarda 7 días. O sea que en 7 días de entrar en la corriente logra el arajantado. Muy interesante, ¿no? Bueno, entonces va a una cueva Mogalana, perdón, Sariputa, y Mogalana, que no se especifica por qué, va a un bosque cercano a una villa que se llamaba Calahualaputa en Magada, ¿no? Y ahí empieza a meditar. Pero lo que le pasaba todo el tiempo era que le agarraba, se dormía, le agarraba pereza y letargo, ¿no? Y le costaba mucho, digamos, no dormirse. Entonces, cuando esto pasa, el Buda, que siempre era un maestro muy solícito con sus discípulos, no perdía de vista qué le estaba pasando a Mogalana y con su ojo divino nota que el nuevo monje Mogalana estaba durmiéndose. Entonces desaparece del lugar donde estaba y aparece frente a Mogalana, ¿no? Imagínense que ustedes están meditando y se les aparece Buda delante. Entonces le dice Mogalana, Mogalana, ¿estás cabeceando? ¿Estás cabeceando? Sí. Entonces acá Buda da una indicación de qué hacer cuando uno está cabeceando. Entonces le dice, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Primero tenés que abandonar el pensamiento previo a la pereza, que es el que produce la pereza. ¿Sí? O sea, en otras palabras, 6 R's a eso que te induce a entrar en esa somnolencia, que es la indicación más directa, pero todos sabemos que cuando estamos somnolientos no es tan sencillo hacerle 6 R's, porque la somnolencia tiene una cosa agradable. Entonces le dice, pero si a través de este método no podés, reflexiona acerca de la enseñanza, de lo que escuchaste de la enseñanza, y examinalo con mucho interés. En otras palabras, pone más interés en el objeto de meditación. Y si haciendo esto no se te va la somnolencia, entonces tenés que repetir con extremo detalle la enseñanza directa. Y si esto no funciona, te tirás de las orejas. ¿Sí? Te tirás de los lóbulos de las orejas. Y si esto no funciona, ¿sí? O sea, te tirás de las orejas o te masajeás los brazos y las piernas. ¿Sí? Es para levantar la energía. Y si eso no funciona, te levantás y caminás. ¿Sí? Empezás a caminar y te lavás los ojos con agua. ¿Sí? Y mirás alrededor en todas direcciones. Esto hace que uno despierte cierta energía. Y si esto no funciona, además de mirar alrededor, mirá las estrellas y las constelaciones. Y si esto no funciona, busca la percepción de la luz. Y trata de tener una mente clara como la luz. Y cultiva esa visión del brillo de la luz. Y si esto no funciona, tenés que caminar adelante y atrás, ¿sí? Y si a través de esto no se va, entonces lo que tenés que hacer es, decidiendo previamente a qué hora te vas a despertar, te pones en la postura del león acostado sobre el lado derecho con un pie sobre otro y dormís un rato hasta que cuando te despiertes las facultades vengan, ¿sí? Así Mogalana deberías entrenarte. Entonces le da toda la receta completa
para poder alejar la pereza. ¿Vieron? Y son como diferentes etapas de pereza. Una pereza más suave, por ahí simplemente con el interés con el objeto de meditación ya lleva. Otras necesito, bueno, voy a caminar, ¿sí? Otra, bueno, me estoy durmiendo, lo mejor es irse a dormir por ahí 20 minutos, media hora y después volver, ¿sí? Fede, consulta. Viste, vos dijiste que hay un pensamiento antes aparece un pensamiento que nos induce al letargo. Sí, sí. ¿Se puede identificar algún tipo de pensamiento porque a veces uno no se da cuenta cuando ya está... Antes de entrar en esa pereza y en ese torpor mental, la mente se pone dura. Vas a sentir que se pone rígida. No es la misma rigidez de la ansiedad. Es como si quedara detenida. Sí, como si quedara dura con inercia, como una inercia, ¿viste? Queda dura y se duerme. Esa sensación es la que hay que hacerle 6 R's y volver con una energía y alegría renovada al objeto de meditación e investigarlo. A ver cómo es este amor benevolente, cómo es esta ecuanimidad, o por ahí la ecuanimidad nos lleve de vuelta ahí, por ahí la alegría empática ayude a lograr en ese momento una mente con mayor atención. ¿Sí? Bueno, entonces a través de esto, finalmente le da otra serie de instrucciones muy interesantes que le dice, deberías entrenar, Mogalana, primero deberías entrenarte de este modo. Tú deberías pensar, cuando las familias te den la comida, vos no deberías enorgullecerte de eso. Deberías entrenarte de esta manera. Si las familias están ocupadas con su trabajo y por ahí no notan que hay un monje en la puerta, el monje, que se da en general que tira su tendencia mental hacia el orgullo, por ahí podría pensar, ¿quién, me pregunto, me ha obviado en esta familia? ¿Sí? O que está disgustado conmigo. Entonces, en ese sentido, la mente de este monje va a estar excitada, va a estar perturbada y su mente no va a estar disponible para el recogimiento, ¿sí? Para la atención y el recogimiento. Entonces, no deberías, además, discutir o tener discusiones, tener charla o palabras contenciosas. Si hay alguien que está discutiendo, seguramente que lo que va a terminar pasando es que va a haber palabrerío. Y si hay palabrerío irrelevante, va a haber excitación. Y si va a haber excitación, uno va a perder la atención. Y si uno pierde la atención, se descontrola y la mente de vuelta no puede quedar recogida. Es muy interesante acá porque lo que le está diciendo ahora le está dando las indicaciones para el otro obstáculo grande que es la inquietud y la preocupación o la ansiedad, digamos. Y por algo se lo daba. Digo, ¿no? Por algo se lo da a Mogalana. Evidentemente quizás Mogalana, su mente podía atender a eso. Entonces, después de que el Buda le da estas indicaciones para abandonar el torpor y la pereza y para poder evitar la ansiedad, digamos, y la preocupación, Mogalana le hace la siguiente pregunta. ¿De qué modo, Señor, puede brevemente ser explicado cómo un monje se puede liberar de la eliminación, o sea, puede liberarse a través de la eliminación de la avidez? ¿Cómo es que él se vuelve uno que ha logrado el final último,
y la seguridad de la esclavitud, liberarse, digamos, de la final seguridad de la esclavitud, y lograr el final de la vida santa, la consumación, que está más allá, o sea, transformarse en el mejor, estar más allá de devas y humanos. He aquí, Moggallana, que un monje aprende esto. No vale la pena aferrarse a nada. ¿Querías breve? Te la digo breve. Es para la remera. Es para la remera, no vale la pena aferrarse a nada. O apegarse a nada. Cuando un monje ha aprendido que a nada vale la pena apegarse, él directamente conoce todo y directamente, y por conocimiento directo, comprende completamente. Cuando él comprende completamente, cualquier sensación que él experimenta, sea placentera, dolorosa o neutral, él habita contemplando la impermanencia de estas sensaciones, la contempla con desapasionamiento, contempla la cesación y contempla el completo abandono. Cuando habita de esta manera, él no se apega a nada en el mundo, y sin que se apegue nada en el mundo, él entonces no está agitado. Cuando no hay agitación, él personalmente, o sea, directamente, logra la completa extinción de las contaminaciones. Entonces él sabrá por sí mismo: el renacimiento ha terminado, la vida santa ha sido vivida, la tarea ha sido hecha, no hay más de esto o aquel estado, es decir, no surgen más renacimientos. Después de que Moggallana recibe estas instrucciones personales del Buda, él reasume su entrenamiento con gran ardor y, digamos, vigorosamente, ¿no? Debido a que ya durante muchos años, o sea, ¿por qué él estaba perezoso? ¿Por qué tenía esa pereza mental? Lo que según dicen acá los comentarios es que él llega con esa pereza mental porque estaba cansado de la vida ascética. O sea, fueron 20 años de estar buscando algo que no le daba resultado. Entonces, entendamos que tanto Sariputta como Moggallana eran hombres que estaban dados a comer poco, muy sinceros en su determinación, pero ya tenían más de 40. Entonces, piensen que más de 40 para ese momento no eran jóvenes. Entonces estaban cansados, piensen que caminaban descalzos, que dormían a veces al aire libre. Era una vida dura. Y para colmo, imagínense que el mayor obstáculo era la frustración de no encontrar eso. Entonces, cuando eso se frena debido a que encuentran al Buda, hay un momento de cansancio, ¿sí? Debido a esta práctica, él ya había suprimido bastante de su deseo sensual y mala voluntad. Entonces, que esos son los primeros dos obstáculos, y con la ayuda del Buda había de alguna manera comprendido el tercero y el cuarto, que es la ansiedad y la pereza. Finalmente, eso le permitió, digamos, lograr determinados estados meditativos que lo iba a preparar para el camino, digamos, el conocimiento de la realidad. Entonces él logra el primer jhana. ¿Sí? Cuando logra el primer jhana, a pesar de que lo logra, le va pasando que ciertos pensamientos mundanos se le empiezan a colar. Y lo vuelven a atraer al mundo sensorio, ¿sí? Al pensamiento mundano. Entonces vuelve el Buda a ayudarlo. Pero no le da las mismas instrucciones, le da simplemente de que simplemente él tiene que abandonar esos pensamientos mundanos. Entonces, con el abandono de esos pensamientos mundanos, en otras palabras, las 6 R's, Moggallana logra dominar el primer jhana. Acá hay toda una cosa, ¿no? Moggallana
no quiere ir al segundo yana hasta no dominar el primero. Y así va haciendo con todos los yanas. Hasta que logra, digamos, el Samapati Nirodha. ¿Sí? Va por los 8 yanas hasta que logra el Samapati Nirodha, que es la cesación de sensación, percepción y conciencia. Y de ahí logra, digamos, previamente tiene ese momento de meditación, digamos, que aparece en la esfera de ni percepción ni no percepción, que es la mente sin signo, digamos, ese estado de la mente sin signo. Y finalmente logra la liberación completa. ¿Sí? Se vuelve un arahant. Bueno, digamos, acá lo que logra, además de eso, es que él logra los conocimientos o los superpoderes. Entonces ahora vamos a charlar un poquitito sobre los superpoderes. Cuando hablamos de los superpoderes dentro del budismo, siempre estamos hablando de algo que comparte con muchas tradiciones espirituales. Entonces podemos ver que dentro del budismo había muchos arahant que tenían superpoderes, pero también había monjes, por ejemplo, Devadatta, que era como el ejemplo del peor monje que te puede haber en la vida, porque era borracho, quiso matar al Buda, digamos, dividió la sangha, que también tenía superpoderes. O sea, que dentro del budismo, alguien que manifiesta los superpoderes, de ninguna manera es un santo. No significa entonces que tener un superpoder implique que haya una trascendencia al camino supramundano. Fíjense que en otras religiones la manifestación de los superpoderes son condiciones para ser santo. En el cristianismo, en diferentes tradiciones yógicas, dentro del brahmanismo, ¿sí? Entonces esas manifestaciones de esos poderes se lo considera que el hombre es lo suficiente, o la mujer, lo suficientemente puro para ser un santo. Y en el budismo no lo es. Puede ser que hay una tendencia mental, suele ser gente que tiene una gran tendencia a lo sensitivo. En general uno tiene una tendencia racional y una tendencia sensitiva, ¿sí? Cuando una persona es demasiado racional es difícil que tenga estas experiencias, ¿sí? Cuando la persona es muy sensitiva es más natural que esto le pase. ¿Cómo suele manifestarse esto? Se suele manifestar muchas veces, le pueden pasar a la gente en los retiros, cuando hay más cantidad de meditación. Hay prácticas para desarrollar estos superpoderes y dentro del budismo hay 6 principales superpoderes. El sexto, que es el abandono completo de todas las contaminaciones, que se lo considera un superpoder porque te conduce directamente a ser un arahant, ¿sí? Es la liberación completa de la mente. Entonces nos quedan 5. ¿Sí? Uno es el oído divino, que es la capacidad de poder oír diferentes planos. No solo el humano lejos, pero también diferentes planos. Si tomamos la realidad como una urdimbre de diferentes vibraciones, niveles de vibraciones, es como si sintonizáramos cierto nivel de vibración, vamos a escuchar cierta cosa. El otro conocimiento directo o superpoder es la capacidad de leer la mente de otros. ¿Sí? Que no sé bien para qué uno querría leer la mente de otro y encontrarse con qué chancho hay adentro. El otro superpoder es la visión divina, ¿sí? Que es la capacidad de ver otros planos de existencia o dentro de esto ver más lejos de lo normal o ver detrás de las paredes, etcétera, etcétera.
Entonces ahí tenemos 4, me faltan 2, esperen que no me acuerdo. La otra, el otro poder es leer la mente de otros, perdón, poder ver las vidas pasadas de uno, y el otro poder es poder ver las vidas pasadas de otros. ¿Sí? Estos son como los básicos. Después hay otros poderes que son, por ejemplo, siendo uno, volverse muchos, hacer muchas versiones de uno, que tampoco, ¿para qué querría poblar el mundo con mis imágenes? Otro es poder volar, otro es poder visitar cualquier plano de todo del universo, otro es poder cambiar de forma a placer, otro es poder hundirse en la tierra, atravesar paredes, volar, caminar sobre el agua, bueno, manipular el fuego de diferentes formas. Buda decía que todos estos poderes eran cosas, para traducírselos exactamente cuál era lo que decía el Buda, digamos que todo esto son cosas que no son de ninguna manera esenciales para lograr cualquier parte del camino supramundano, o sea, cualquiera de los 4 estados de santidad, ¿no? Y que decía que cualquiera de estos poderes era mínimo en comparación con el milagro de la instrucción. Porque a pesar de tener todos estos superpoderes, uno puede continuar sufriendo como cualquier persona normal, ¿sí? Pero también con el tiempo se los consideró parte de una comprensión más profunda de la realidad. Es decir, cuando estos superpoderes son utilizados para comprender más, por ejemplo, ¿qué es el karma? ¿Qué relación tiene el karma con el Dhamma? ¿Cómo lo podemos relacionar? Cuando nosotros podemos ver de que la realidad sensorial del plano humano no es la única, ¿sí? Empezamos a ver el mundo con otros ojos, porque eso nos puede llevar justamente a poder abandonar ciertas visiones falsas que obstruyen nuestro avance en el camino de la comprensión. Entonces, cuando los superpoderes son utilizados para instruir, el Buda le decía, son muy válidos. Cuando son utilizados como demostración, es lo mismo que hacer que ver un bailarín o un cantante, ¿sí? Simplemente es una demostración de algo, sin siquiera se utilizan como para ganar fama, mérito ante los ojos de los demás. Muchas veces estos poderes se manifiestan solitos, o sea, a medida que se van consiguiendo las diferentes etapas del camino de la santidad, a veces surgen estos poderes espontáneamente, porque hay cierta tendencia o facilidad mental. Y a través de eso, por ahí con el tiempo de práctica, se van desarrollando un poco más a voluntad. Pero de vuelta, una persona que no logró la entrada en la corriente puede quedarse enganchado con todo eso, queriendo desarrollarlos, y en ese enganche lo único que va a producir es futuro más avidez, porque imagínense, se presenta con la carta de maestro paranormal y le seguimos dando vuelta a la manija. Entonces son cosas a tener en cuenta también, ¿sí? Por otra parte, todos estos tipos de poderes encierran cierto tipo de, por lo menos, cautela de parte del practicante. El practicante tiene que tener una ecuanimidad bastante asentada y desarrollada, en el caso, por ejemplo, de que tenga la facilidad para recolectar sus vidas pasadas, porque no sabe con qué se va a encontrar. En cuanto a la manipulación de ciertas cosas, también se tiene que dar cuenta porque puede utilizar eso para diversión y, por ejemplo, aparecérsele en el cuarto de una persona y la persona llevarse un susto de muerte, porque, ¿sí? Entonces, no son una cosa de chiste. Digamos, el fin dentro del budismo es exclusivamente pedagógico.
y así deberían ser tomados. Bien, entonces dentro de esto tenemos varias anécdotas de Moggallana. Entonces un día estaba el Buda por empezar una charla del Dhamma y el Buda le pide Ananda le pide al Buda que por favor, si podía, recitar el Patimokkha, que son las reglas de los monjes, ¿no? Entonces el Buda permanece en silencio, ¿no? Permanece en silencio, entonces como no habla, ¿qué pasa que no habla? Entonces el Buda finalmente habla y dice la sangha está impura. Entonces Moggallana con su poder mental sondea las mentes de todo y se da cuenta que hay un monje que era una persona violenta, y entonces se baja del lado del Buda, lo agarra por el brazo y lo saca de la sangha, ¿sí? Entonces cuando eso pasa, el Buda recita el Patimokkha. En otra ocasión también, estando todos los... Perdón, ¿qué es el Patimokkha? El Patimokkha es las reglas de conducta de los monjes. Ah, ok. ¿Sí? En otro momento estaban todos los Arahant juntos con el Buda, entonces Moggallana sondea a todos los Arahant con su mente, y por supuesto, como son Arahant, el Arahant sabe cuando alguien le está sondeando la mente. Entonces, cuando eso pasa, recita un poema diciendo y alabando los poderes supranormales de Moggallana. Digamos, parecería ser que Moggallana era un tipo bastante directo en su forma de hablar, no daba la sensación de que tenía la dulzura o la humildad de Sariputta. Esto no lo transformaba en una persona orgullosa, ¿sí? Sino simplemente en una persona que por ahí hablaba con cierta autoridad cuando hablaba, ¿sí? Y la verdad es que me coincide mucho el perfil de una persona con ese nivel de rigurosidad para poder manejar semejante poder. Ahora vamos a entender por qué. En otra ocasión, esta anécdota es muy divertida, en un atardecer estaba Sariputta que lo ve a Moggallana y ve que Moggallana estaba muy tranquilo y sonriente, ¿no? Como con un rostro muy apacible. Entonces le pregunta a Moggallana si había estado en un estado meditativo muy elevado, y Moggallana le dice no, que él estaba habitando en un lugar que era bastante rústico, pero que había podido escuchar una charla del Dhamma. Entonces Sariputta sorprendido dice, ¿dónde escuchaste, o de quién escuchaste la charla? Del Buda, le dice. Y entonces Sariputta le dice que el Buda estaba en Savatthi y ellos estaban en Rayagaja, es decir, como decirles, el Buda estaba en Mar del Plata y ellos estaban acá en Buenos Aires. Entonces simplemente Moggallana es que con su oído divino pudo escuchar la charla del Dhamma. Tenía un zoom personal. También Moggallana podía escuchar voces de no humanos, digamos de otros seres, espíritus, deidades, y recibir mensajes de él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una vez un espíritu le avisó lo que iba a hacer Devadatta en relación a sus intenciones de quebrar la sangha. En cuanto a su visión divina, hay una ocasión donde Moggallana estaba, bueno, ya la conocen esta, ¿no? Estaba Sariputta sentado en meditación y Moggallana ve que viene un yaka y le da un cachetazo fuerte en la cabeza, y Moggallana lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? Y automáticamente el yaka desaparece y renace en el infierno. O sea que con los Arahant no se bromea de ninguna manera. Ni con los Arahant, ni con las personas que alcanzan los niveles de santidad. Es peligroso. ¿Sí? Peligroso. Porque no están solos. ¿Sí? Pasan cosas. ¿Sí? O sea que hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven a una persona así,
cuidado cómo se refieren, cuidado cómo le hablan, ¿sí? O sea, porque no es tan, las cosas no son tan livianitas como parecen. Entonces, Sariputta sintió que se le había caído una hojita. Y el sopapo que le había dado era para romper una montaña en la mitad. Y Sariputta, con su habitual humildad, le dice: qué bueno que vos puedas ver esas deidades. Y Mogalán le dice: qué bueno que vos el trompazo que te dio lo hayas sentido como una hojita. Sobre todo, Mogalana usaba su divino ojo para observar cómo operaba la ley del karma y sus frutos, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, una y otra vez él veía cómo los seres humanos, a través de sus acciones malvadas, que además lastimaban a sus compañeros, renacían siempre entre los fantasmas hambrientos y sufrían muchísimo, ¿sí? Entonces, justamente, digamos, o cuando era al revés, cuando su conducta era amorosa, renacían siempre, tenían un buen renacimiento en ese sentido. Entonces, bueno, hay, digamos, un montón justamente de anécdotas en relación a esto. Y que Mogalana siempre lo usaba. Hay otra anécdota muy famosa que entra Mogalana con otro monje, que no creo que haya sido un arahant, entra a una ciudad a pedir limosna y había un comerciante con un palo de 3 metros y arriba del palo había un cuenco con comida. Parece ser que era una práctica usual. Entonces dijo: aquel asceta o monje que logre bajar del palo el cuenco, la comida es suya. Entonces Mogalana, que estaba ahí, que sabía podía bajar el cuenco, no hace nada, y el monje que está con él se le eleva en el cielo, toma, imagínense, en medio de una feria, se eleva en el cielo, toma el cuenco y se lleva la comida. Cuando vuelve, imagínense, el Buda le dice que había sido un mono de circo. ¿Qué pasó? A las 2 horas todo el monasterio estaba lleno de gente pidiéndole a este monje que vuelva a hacer la proeza. Y entonces el Buda le dice: ¿ves? Para eso no es que sirve un poder sobrenatural. Fíjate lo que hace Mogalana, él no exhibe eso de manera pública, sino solo y con el único objetivo de enseñar. Bueno, en otro sentido, él logra hacer este viaje, lo que se conoce ahora, pónganlo entre comillas, como viaje astral, es decir, se puede mover entre mundos. Entonces, en un momento, él viaja hasta el cielo de los 33 y se encuentra con Saka, que es el rey del cielo de los 33, a ver si él había entendido, digamos, la enseñanza, digamos, de la extinción del sufrimiento. En ese sentido, bueno, parece que Saka, como era un dios, se entregaba a lo que hacían los dioses, disfrutar de banquetes, disfrutar de lo que hacen los dioses, ¿no? De sus relaciones con todas las diosas, etcétera, etcétera. Y Mogalana se asombran los dioses que un monje, imagínense, aparece un monje, el dios lo mira: ¿qué hace este personaje acá? Entonces Mogalana, con su dedo gordo, toca el palacio y todo el palacio de los dioses tiembla. Y los dioses se asustaron un poquito, como para recordarle quién es quién. ¿Sí? Hay otra anécdota que también eso pasa dentro del plano humano, que en un momento ocurre eso con unos monjes y Buda le pide a Mogalana que por favor le llame la atención. Entonces Mogalana aprieta con el dedo gordo del pie el piso y es un terremoto en el monasterio. Y los monjes se asustan tanto que luego de eso le dice: por favor, presten atención a lo que está hablando el maestro. O sea que ven que Mogalana tiene esta figura de preceptor un poco, ¿no? Y era un preceptor con que, a ver, muchachos, ¿sí? Bueno, después hay otra anécdota en la cual él se transforma. Esto está en los comentarios, que parece ser que en un momento el Buda viaja con 500 monjes de vuelta al cielo de los 33 para enseñar, y pasa por arriba de la morada de un naga, ¿sí? Que se llamaba Nando Pananda. Un naga es un ser
a veces los nagas son arahant, o se los representan como arahant, pero son seres que tienen una forma media serpentina, que suelen estar dotados de grandes poderes o gran sabiduría, y parece ser que este naga no le gustó nada que el Buda con 500 monjes pasara por su cosa y los ataca, se transforma en una gigantesca serpiente que escupe fuego y quiere atacar al Buda y a los 500 monjes. El Buda se da cuenta de la ferocidad, pero le dice: Moggallana, ¿podés encargarte un poquitito de este asunto? Y Moggallana se transforma en una tremenda águila y tiene una lucha entre fuego y humo con esta tremenda serpiente, ¿no? Cambian las formas, se vuelven de diferentes formas, ¿no? Y en este águila, digamos que se llama Supana, que son los archienemigos, digamos, de los nagas. Y finalmente Moggallana lo derrota y el naga pide disculpas, ¿no? Reconociendo además que no tenía nada que hacer con respecto a los poderes que tenía Moggallana. Y bueno, entonces esto, para que se den cuenta un poco de cómo se va pintando a este arahant, y finalmente era alguien que se decía que Sariputta lo llevaba a la entrada de la corriente y era Moggallana quien lo llevaba de la entrada de la corriente hasta el arahantado, ¿sí? Bueno, finalmente les voy a contar un poco la historia de la muerte de Moggallana, ¿sí? Moggallana y Sariputta eran 10 años mayor que el Buda. Un año antes de la muerte del Buda, Moggallana recibe la visita de Mara. Ya había tenido, en los suttas hay varios momentos donde Moggallana se encuentra con Mara. Resulta que en este encuentro Mara se mete adentro de Moggallana. Entonces Moggallana siente como si tenía una bolsa, le empiezan a doler la panza, los intestinos, sentía como si tenía una bolsa con piedritas. Entonces mira con su visión divina y le dice: Mara, salí de acá. Y Mara se asombra de que lo descubra tan rápido, ¿no? Entonces Mara sale y le dice: eso no se hace, yo ya te vi varias veces, esto no lo tenés que hacer. Bueno, entonces Mara se va todo enfurruñado, da un portazo. Bueno, pero Moggallana se da cuenta que la visita de Mara le está marcando que está cerca su muerte. Resulta ser que parece que para ese momento, debido a esto un poco que les decía, Moggallana daba charlas del Dhamma y parece ser que había un grupo de ascetas que habían perdido muchos seguidores debido a los discursos del Dhamma de Moggallana. Entonces, como ascetas, ninguno tenía la suficiente valentía y estupidez para matarlo a Moggallana. Aparte, imagínense, un tipo con esos poderes, mucho no le podés hacer, porque te va a transformar en una rana, digamos, esencialmente. Entonces, contratan un grupo de bandidos. Entonces lo van a visitar a la choza para matarlo. Moggallana se da cuenta, digamos, con sus superpoderes, y se transforma en polvo y se queda en la cerradura, hecho polvo. Entonces los bandidos vienen y se van y no lo encuentran. La siguiente vez, o otra vez lo ve venir, se transforma en polvo y se queda arriba de la viga de la casa. Y esto va pasando en diferentes momentos, va ocurriendo, y supuestamente pasa 6 veces. En algunos lugares dicen que es un día tras otro, en otros dicen que fue un mes, después al mes siguiente, y no lo encontraba. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿por qué creen que un arahant que no tiene miedo y con semejantes poderes hace eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Tiene compasión por vos. Tiene compasión por sus asesinos. O sea, al evitar que lo maten, lo que trata es que vuelvan a pensar sobre las consecuencias terribles que implica matar un arahant. Ustedes conocen la historia de Devadatta, que por dividir a la sangha e intentar matar al Buda, renace en el infierno más profundo, que es el Avicii,
y debido al perdón del Buda, y que él reconoce la locura que comete, debido a ese momento, digamos, él va a estar no sé cuántos eones en ese infierno, y finalmente cuando retorne al plano humano, retorna como un Pacheka Buda. Pero todo ese tiempo, digamos, de purificación lo va a pasar allá abajo. La séptima vez que vienen a matarlo, en el momento que él va a utilizar sus poderes, no los puede usar. Y esto es debido a que él en una de sus vidas previas había matado a sus padres. Como fue parricida, él se da cuenta de que kármicamente esa semilla de haber matado a sus padres desembocaba en una muerte violenta para él. Recuerden esto que estuvimos hablando en la jornada, de que por más que se hayan cometido actos atroces, lo que uno vive no necesariamente tiene la misma violencia. Digamos, él mató a 2 personas, pero muere él solo, es decir, no tiene la misma intensidad, pero le toca una muerte violenta. Bueno, los bandidos lo acuchillan por todos lados y lo cortan en pedazos. Agarran los pedazos y los tiran a un basural. Y se van, creyendo que lo habían matado. Luego de que pasa eso, Moggallana reúne sus poderes psíquicos, reúne parte de su conciencia y lo va a ver al Buda. Y así, hecho pedacitos, le dice al Buda, bueno, esta es mi última vez, te voy a ver, ya está, ya cumplí, ahora simplemente entro en el Paranirvana. O sea, no hay más renacimiento. Entonces el Buda alaba los poderes y la calma de Moggallana, ¿no? Y hay unos versos, ¿no? Porque en ese mismo momento, no exactamente creo, pero en esos mismos espacio de tiempo, muere también Sariputta, ¿no? O sea, mueren separados. Siempre estaban juntos, pero en este caso mueren separados. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? En esta última fase de su parte turbulenta de su vida, justamente el karma toma su fruto debido a esa semilla. Y entonces surge esto, que él ya no está más identificado con esos 5 agregados, al cual se lo llamaba Moggallana. Y entonces dice, aquellos que penetran la verdad sutil, como si fuera la punta, que es como atravesar con una flecha la punta de un cabello, aquellos que ven a los 5 agregados como algo ajeno y que no los ven como un sí mismo. Aquellos que ven las cosas condicionadas, ajenas, o sea, sin reconocerlas como mías, yo o mí mismo, han penetrado correctamente a través de esta sutil verdad, como si una flecha atravesara la punta de un cabello. Entonces el Buda, cuando esto pasa y mueren ambos, Sariputta y Moggallana, dice lo siguiente: aquellos que en el pasado han sido los benditos, los completamente iluminados, aquellos bienaventurados, está hablando de otros Budas, que han tenido también un excelente par de discípulos, como yo he tenido en Sariputta y Moggallana. Aquellos que en el futuro sean benditos, completamente iluminados y bienaventurados, también tendrán un excelente par de discípulos, como yo tuve en Sariputta y Moggallana. Maravilloso es, y es algo muy maravilloso, monjes, todo lo concerniente a estos discípulos, que ellos han actuado de acuerdo a la enseñanza del Maestro. Este acto de acuerdo a la enseñanza del Maestro viene con su consejo.
aquellos siempre serán amados por las 4 asambleas, serán respetados y serán honrados por estas 4 asambleas. Las 4 asambleas son la asamblea de los monjes, de las monjas, de los laicos y de las laicas. ¿Sí? Sariputta y Moggallana han sido tan maravillosos discípulos que el Buda decía que cuando ellos no estaban, la sangha parecía vacía. Y que no había ninguna lamentación de parte del Buda haber tenido semejantes discípulos. Y bueno, esto es un poco toda la vida de Moggallana, para que ustedes puedan ver qué diferente que es a la de Sariputta, como cada Arahant, pese a ser un liberado, tiene sus propias tendencias. Lo que nosotros tenemos que saber de esto es que Moggallana era el discípulo con mayores poderes supernormales, un poquito por debajo del Buda. Había otros Arahant con esos poderes, pero ninguno los manejaba como Moggallana. Ninguno tenía esa visión completa de los superpoderes. Por eso se lo ve a Moggallana en general en todos los dibujos de color azul. Hay varias teorías. Algunos dicen que está intoxicado con plata, parece que si te intoxicas con plata te pones azul. Pero en general, dentro de la figura iconoclasta budista, india de esa época, el color azul representa los poderes divinos. ¿Sí? Por eso lo van a ver en algunas figuras, van a ver al Buda en el centro, a la derecha Sariputta un poquito más avanzado y levemente más atrás está Moggallana. ¿Sí? Entonces siempre estaban estos 4, Buda y Ananda, Sariputta y Moggallana. Buda era el maestro, Ananda era el secretario y los maestros que enseñaban de acuerdo a la enseñanza del Buda. Así que bueno, gente, esa es toda la historia de Moggallana. Claramente es muy linda. Si ahora tienen preguntas y comentarios, después voy a ver algunos. Hay muchos suttas de Moggallana, muchísimos. Voy a elegir alguno esta semana y lo vamos a leer el viernes que viene. Si tienen preguntas de esto, preguntas sobre su práctica, comentarios después del retiro. Pregunta. Cuando Devadatta renace, dijiste que renace después de haber estado un tiempo abajo. Dijiste que renace. Renace como un Pacheka Buda. Eso, ¿no? Un Pacheka Buda es... tenemos 3 tipos de Budas. El Pacheka Buda se llama Buda moral. Es un Buda que tarda más o menos 12 Mahakalpas, es decir, 12 contracciones y expansiones universales, para llegar a ser tan perfecto en su moralidad que cuando renace, por última vez, renace como Pacheka Buda, pero en general no enseña. Se dice que los Pacheka Budas renacen cuando los seres tienen largos periodos de vida y por ahí da una charla del Dhamma creo que cada 10.000 años, una cosa así. ¿Cómo? Me he olvidado, ya te había preguntado. Claro, el segundo tipo de Buda es el Buda energético, que tarda 8 Mahakalpas y que es un Buda que renace, digamos, cuando los seres viven creo que cientos de años. Entonces da una charla del Dhamma cada un año, una cosa así. Y finalmente está el Sama-Sama-Buda, que es el Buda inteligente, que fue Gotama, que solo tarda 4 Mahakalpas en lograr ser un Buda. O sea que debido a su inteligencia y que supuestamente es el Buda donde cuando él da su enseñanza se logra recolectar esa enseñanza, por ejemplo en el Canon Pali como es ahora,
y logra perdurar la enseñanza más tiempo. Y hay más posibilidades de que haya más gente que se libere. Mogalana, cuando muere, palabra que también cuando muere, dice que queda, ya no renace más. Esta es una palabra que no me llama la atención. ¿Cómo? ¿Es una palabra que qué? Dijiste que renace más y que queda en el Paranivana. No. Se dice que obtiene el nirvana final. El nirvana final es la disolución de los 5 agregados. Cuando una persona logra el arahantado, se libera completamente, lo que hace es que ya no genera más karma. Pero, por el resto del lapso de vida que le queda por vivir, va a seguir experimentando el karma pasado. Debido a que no genera más karma, es que no tiene posibilidad de renacer. Digamos que para eso tendríamos que tener una charla bastante profunda para comprender, que un poco lo hablamos el domingo en la charla del origen dependiente, que tenemos 2 tipos de karma, por decirlo de alguna forma. Tenemos un karma que viene del pasado, que son formaciones mentales, conciencia, mentalidad, materialidad, 6 bases de los sentidos, contacto y sensación, es lo que nosotros heredamos en el presente. Eso es lo que se nos presenta en el presente, ese es nuestro presente. ¿Por qué se nos presenta nuestro presente de esa manera? En gran parte por nuestras acciones pasadas. No completamente por eso. Lo que hagamos en el presente con eso que surja va a condicionar nuestro futuro. En otras palabras, lo que hagamos con la avidez que surja en relación a la sensación, lo que hagamos con el apego que surge en relación a la avidez y lo que hagamos con la tendencia emocional habitual que hacemos en relación al apego, lo que hagamos con estas 3 cosas o la acción, va a condicionar el futuro. Pero fundamentalmente lo que hagamos con ese primer eslabón. Entonces, los únicos 3 lugares que nosotros podemos hacer las 6 R's es cuando surge la avidez, cuando surge el apego o cuando surge la tendencia emocional habitual. No le podemos hacer 6 R a la sensación, porque si nosotros le pudiéramos hacer 6 R a la sensación, entraríamos en Samapati Nirodha, en la sensación de sensación, percepción y conciencia. Podríamos hacerle 6 R a la formación corporal, pero eso no es posible. Entonces nosotros solo tenemos 3 instancias para hacer 6 R's. Cuando surge la avidez, que es cuando surge me gusta la sensación, no me gusta la sensación, yo soy esa sensación. Pongámosle que nuestra atención se debilita, entonces me gusta esa sensación porque ya viene el apego, ya me justifico, porque es el apego, entonces puedo hacer 6 R's ahí, puedo. Y si no le hago porque no le hago 6 R's, entonces me gusta esa sensación porque cuando era chico me gustaba eso y esto me produce placer, es la tendencia emocional habitual. Y ese es nuestra última posibilidad para hacer 6 R's. Después de ahí ya viene la acción. Ya no le puedo hacer 6 R's a la acción. Puedo detenerla, estar haciendo algo que me doy cuenta que no es sano y detenerme. Pero ya la mente está así. Ya debido a que hubo una intención consciente en hacer eso, ya se sembró la semilla del karma futuro. Si nosotros entendemos esto,
entendemos qué importante es entonces, como esté la mente en el presente, tenemos grandes chances de que esté así en el futuro. Voy a dar un ejemplo. Vieron que hace un poquito más de un mes atrás me robaron la billetera. ¿Sí? ¿Eso es debido a mi karma? No. No es debido a su karma. Ustedes están parados en un colectivo, paradas en una esquina y viene alguien y los atropella con la bicicleta, ¿eso es debido a su karma? No. Si les cae un rayo, tampoco. Hay ciertas condiciones que exceden el karma completo que vive una persona. Es decir, que puede haber causas fisiológicas, que puede haber causas climáticas y puede haber causas que no tienen que ver con la intención consciente. Entonces, cuando alguien sufre de algo y viene otro y le dice, te pasó te duele la panza. Eso te pasó porque vos te comes tu bronca. Qué bueno que me lo dijiste, ahora me duele menos. Ese tipo de comentarios, ese tipo de relaciones que ahora se hacen mucho, vieron que algunas disciplinas, llamémosle pseudo sanitarias, utilizan. Si vos tenés problemas de colon, es que vos no solés expresar tu vida. Andás a ver. Si vos estás afónico, estoy seguro que no sabés decir las cosas. Esas son teorías que a veces puede aplicar, a veces no puede aplicar. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta qué complejo es lo que entendemos por karma. Y qué parte de superstición tiene, esto te pasó, karma. Eso no es nada, no es ninguna explicación de nada. Es explicar lo que te pasó ayer con el diario del lunes. Todos somos profetas con el diario del lunes. Entonces, ¿qué es o qué tenemos que entender dentro del Dhamma? ¿Qué es karma? Intención. Cuando nosotros hacemos 6 R's, ¿qué estamos haciendo? Cambiando la intención. Estoy con mi objeto de meditación. Esa es mi intención. En algún momento mi intención se movió a pensar en otra cosa. Simplemente, ¿qué hago? Reconozco que me distraje. Cuando me reconocí la distracción, la suelto. Cuando la suelto y me relajo, ¿qué es lo que estoy sacando? La avidez. En ese momento estoy abandonando la semilla de un futuro, lejano, no muy lejano, cercano como sea, negativa, dolorosa. Sonrío, hago el esfuerzo y pongo la intención en poner en algo, mi mente en algo sano, y vuelvo al objeto de meditación. Entonces estoy cambiando, abandonando el karma negativo y llevando mi mente a desarrollar un karma positivo, beneficioso, sano. Ven entonces que las 6R lo que apuntan justamente son muy profundas. Cada vez que ustedes hacen 6R, están modificando el presente y modificando el futuro. Entonces, da igual si lo hago, no da igual, pero si lo hago cuando percibo la aversión, esa pequeña contracción en la cabeza, suelto. Cuando surge la contracción y la justificación, dejo ir y me relajo. O la tercera instancia, la tendencia emocional habitual, relajo y me voy. De ahí, abandono eso, me relajo, sonrío y retorno. Entonces nos empezamos a dar cuenta que esas 3 instancias se pueden vivir como presentes. Por eso es tan importante o tan capital la atención, que es atención plena, reconocer cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Por eso no existe yo medité mal, yo no medité.
Lo único que uno tiene que observar es que ¿por qué? Y porque la mente, estoy todo el tiempo haciendo 6R, estoy 2 minutos y se va. Eso es meditar correctamente. Da lo mismo si vos hiciste 300 veces 6R y retornaste, o si hiciste 3. Estoy de acuerdo que no se vive igual, pero el trabajo lo estás haciendo. ¿Entienden ahora en qué baso esta explicación de que están meditando igual? Cuando estoy distraído no estoy meditando, pero cuando yo aplico las 6 R's, estoy reconociendo que yo no soy ese obstáculo, que ese obstáculo no es mío, que ese obstáculo no es mí mismo, simplemente es un proceso. Cuando reconozco eso, tengo la posibilidad del alivio. Ese alivio trae la posibilidad de retornar y ver todo el proceso de distracción y reatención como un proceso y no como una identificación. En el caso del robo, ejemplo de la billetera, uno no puede adjudicarse, uy, hubo una distracción, ¿cómo no me di cuenta que tenía un tipo cerca que me estaba por manotear? ¿Distracción a qué? A la maldad del otro, a la intención del otro. Perfecto. Entonces ahora yo te voy a decir algo. Vos solo podés decirme eso porque sabés que me robaron. ¿Lo hubieras sabido antes? No, pero estamos hablando de que uno con la meditación desarrolla una atención. ¿Cómo vos sabés lo que te va a pasar? Claro, uno tiende a adjudicarse el después que sucede. ¿Entendés? Eso es una trampa de la mente. Ajá. Ah, no estuve atento. ¿A qué? Fíjate, ¿qué es necesario para que haya atención? Alerta. ¿Cuál es la condición de la atención? A ver, para todos. Perdón, se entrecortó, Grace. Tener la mente unificada. No. La intención. No sería. ¿Qué más? Cuando vos tenés la intención, entonces, ¿qué hay? Un objeto. Un objeto de Concentración. ¿Qué hay entre la intención y el objeto? Observación. Contacto. Acá, esto lo estoy Correcto. leyendo. Contacto. Atención, Contacto. contacto. Esto lo tengo escrito. Atención, Sí. contacto, intuición, percepción, sensación. Eso es Los 5 mentalidad. deditos. Cuidado que no es intuición, es intención, ¿eh? Ay, perdón, sí. Pero Entonces yo tengo que tener una sensación, sí. una percepción, la intención de ir hacia esa sensación, tener contacto, y a través de ese contacto va a surgir la atención. Y si yo no tengo contacto, ¿cómo voy a estar atento? Ah, pero es fabuloso. ¿Entendés? Esta manito que me dibujé, mirá dónde viene a despertarse. Lo que esto aclara de alguna forma, y que uno tiene que ser muy claro en esto, que la base de todo esto es el contacto. Si vos no tenés contacto, no podés tener atención, no podés tener sensación, no podés tener percepción y no podés tener intención. Es el contacto lo que te lleva como un sistema de retroalimentación, pero si vos no tuviste contacto con el ladrón, ¿qué atención puede haber? No, ponele, quizás uno con la mirada justo lo percibió. Pero en ese caso, si vos tuviste mirada, tuviste una conciencia de verlo y a partir de ahí surgió un contacto y a partir de ahí va a surgir la atención. Claro. Si vos no tenés contacto, es como yo te diga, ¿cómo vos no sabés lo que pasa en China ahora? Porque no tengo contacto con los chinos. Claro, sí, ¿Entendés? Sí. Lo que justamente esto hace que sea algo muy interesante porque solapadamente, dentro de todas estas prácticas espirituales, hay una idea muy perniciosa y muy estúpida de creer que la gente que medita es perfecta. De creer que son seres humanos perfectos, que no se equivocan,
que pueden ver todo al mismo tiempo y que produce un montón de malos entendidos. Sariputta se equivocó. Si Sariputta se equivocó, gracias muchachos. Estamos todos en el mismo tren. ¿Me explico? Si un tipo con el nivel de atención de Sariputta se equivoca al darle una respuesta al Buda, siendo ya un Arahant y muy veterano, ok, listo, puedo hacer cualquiera porque está todo bien. ¿Qué te quiero? De nosotros, ¿no tuviste ni un cachito de que te desviaste con esto que digo, no? Uy, ¿cómo no? No, es que ¿por qué? Porque eso es un pensamiento supersticioso. Vos solo podés decir eso con el diario del lunes. Está bien, está bien. ¿Vos pensaste que te olvidaste la billetera en algún lado porque no, en ningún momento te diste cuenta? No, yo no me di cuenta. Ponele que no me la robaron, ponele que se me cayó y alguien se la llevó. No sé. Eso está bien. Yo no lo sé. Digo, tenía el cierre abierto, pero por ello salí con el cierre abierto. Lo que te quiero decir con esto es que hay que tener mucho cuidado, porque es lo mismo que cuando una persona le dice a alguien que, por ejemplo, está enfermo, yo ya sabía que te iba a pasar esto. ¿Qué? Si vos no sabés qué te va a pasar cuando te levantás de la cama. Vos lo decís. Claro. Nosotros, vos de acá que te vayas a dormir, por poner un lapso de tiempo, no sabés qué va a pasar. Igual con todo el entorno, por ejemplo, a mí que me volvió ayer, dolor en la espalda, del que ya conozco y hace un montón que no lo tengo, ya empiezo alrededor a tener 20.000 versiones de por qué me pasó. Bueno. Estoy de acuerdo, Grace, pero ¿entendés? Uno empieza... Traerse afuera también. No, ¿por qué? Uno puede opinar lo que quiera. Y no hay por qué dar explicaciones. Ajá. ¿Entendés? Uno no hay por qué dar explicaciones, porque simplemente eso surge. ¿Y qué sé yo? Y para mí de ayer hoy te dolió, ¿sabés por qué? Porque hoy de ayer hoy bajó 10 grados la temperatura. Entonces tenemos todos los cuerpos más duros. Y bueno, hay una zona sensible, duele. ¿Es verdad lo que digo? No sé. Puede ser parte. Las 6 R's con montones de veces, no te digo que me alivió del todo. Pero lo que uno descarta con eso, ¿qué es? El presente, ¿cuál es? La sensación dolorosa. Lo único que yo puedo hacer es hacerle 6R a mi reacción mental a la sensación dolorosa, pero no en sí misma la sensación. La sensación sigue porque hay causas. Lo que quita es el apego y la avidez mental. Tal cual. Sí. Entonces los cinco agregados en sí mismos no son cosas malas. Solamente se transforman en perniciosas cuando hay avidez y apego. Claro. Clarísimo. Es lo único que yo trabajo entonces. ¿Cuál es mi actitud mental frente al presente? ¿Qué es el presente? Lo que siento. Y Fede, por qué vos decís que eso no es, en este caso el ejemplo de la billetera, karma? ¿Cómo sabes que no es karma? ¿Por qué decís eso? Porque no hubo intención de parte mía. ¿Cómo? ¿Intención de qué? ¿De que no te roben? No. Cuando te pasa este tipo de... Chau chicos, que descansen. Vamos, Celes, Mati. Cuando te ocurren este tipo de accidentes, Sí. no tiene que ver con una cosa es que vos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Vos tenés la intención de ir a tomar un mate al medio de una villa. Sí. Eso es una intención clara de ir a un lugar que vos sabés perfectamente que es un lugar peligroso. ¿Sí? Claro. Bien. Claro. ¿Te van a robar? Puede que sí, puede que no. Exacto. Vos no lo podés asegurar con total y absoluta certeza. ¿Por qué? Porque tu intención no es ir, vos sabés que ahí vive un ladrón, le tocas la puerta y le decís, ¿me robás? Esa sería la intención consciente.
claro. Vos vas a hacer ahí otra cosa. Sí, sí, Pueden sí, sí. robarte, pueden no robarte. Ujú. Entonces, ahora, te roban. Venís y se lo contás a un amigo. Solo vos vas ahí. Y claro, con el diario del lunes somos todos jueces. Sí, ¿Y sabés qué sí, sí. pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo fui te voy a decir este ejemplo. Yo tenía la billetera, los documentos y la plata. Tuve dos personas que después del robo, muy sabiondamente me dijeron, nunca se pone la plata y los documentos en el mismo lugar. Ay, gracias, ahora que me lo dijiste, me siento completamente aliviado. Debido a esta sabiduría que me la decís después, yo me siento mejor. ¿Entendés? Este tipo de cosas están basadas en supersticiones. Moraleja del cuento, no pongas documentos y plata en el mismo lugar. ¿Y qué logramos con eso? Sí, no, claro. Sí, no cambia nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, ¿Es un buen consejo? Es un buen consejo. Pero hay que ver cuándo darlo. sí, tal cual. No estoy negando el buen consejo, pero hay que ver cuándo darlo, ¿entendés? Sí, Vos te tropezaste, vamos a decir, vos sos una persona distraída o no, y vas y te tropezás, viene tu hermana, tu madre, tu padre, y te dice, y típico tuyo, siempre en las nubes, pero resulta que ese día no estabas en las nubes. sí, sí, te Estabas entiendo. mirando y lo que único que ocurrió fue que alguien pasó y te cruzó la pierna. Sí, ¿Me entendés lo que te quiero decir? sí, 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 Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? La gente cree que comprende y lo único que hacemos es seleccionar una determinada explicación de nuestra mente y la transformamos en verdad. claro, la Y refuerza, si la esa refuerza. explicación tiene emoción, ni te digo. Es verdad Sí, para mí y para todo el resto del género humano. total, totalmente. Lo que nos invita a reflexionar y a observar de una manera muy profunda y aprender a Mm. no hablar al divino botón. Me encantó de la vida de Modelana, digamos, el final, que fuerte, ¿no? Porque que él, bueno, evitó nada, digamos, tener que responderle a los asesinos, ¿no? 6 veces y en la séptima ya no tuvo esos poderes para poder esquivarlos por el tema del karma de él. Y bueno, tuvo el final, digamos que volvió ese karma para poder irse definitivamente, ¿no? Y porque pensaba, no sé cómo explicarlo, pero pensaba que... Porque yo muchas veces tiendo a que cada vez que pasa algo en mi vida, entre comillas, todo la culpa es mía, ¿viste? Obvio, y sí, Todo claro. la culpa es mía. Y siempre digo ¿qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me genero esto? Todo el tiempo, ¿no? Eso. Bien, lo que uno tiene que tomar como lección es darse cuenta que, por supuesto que soy yo, porque yo soy lo más importante en el mundo, Sí, tal cual. Tal cual. Es para así. lo bueno Sí. y para lo malo. Sí. Esa identificación es una falta de visión clara en relación a las cuatro nobles verdades. Hay sufrimiento debido a que hay avidez. Y debido a que hay avidez, ¿qué es la avidez? Me gusta, no me gusta, yo soy. Me identifiqué, yo soy eso, yo soy malo, yo soy bueno. Sí. Yo Hay siempre una- digo, yo siempre hago lo mismo. Todo este yo no es de ninguna manera responsabilidad, es culpa. sí. La culpa hay que dejarla ir como un sentimiento negativo, una distracción, que está enraizada en esta idea falsa del yo. Hay una cesación de esa avidez, de ese me gusta, no me gusta, yo soy. La cesación es las 6 R's. Reconozco mi culpa, mi sentimiento negativo, lo suelto, me relajo, sonrío y retorno con ese alivio a observar la situación nuevamente. No a mí mismo, la situación. Ya. Entonces voy a empezar a poder ver ciertas condiciones. Cuando uno observa ciertas condiciones, logra un determinado balance o ecuanimidad mental que hace que sea más sencillo poder observar el proceso
de las circunstancias presentes. Pero si yo hice eso, si yo me adjudico la culpa, creo que estoy siendo responsable. Eso no es responsabilidad. Uno tiene la responsabilidad y la visión clara de qué decir, de entender que eso es un proceso. A través de ese proceso uno cambia las condiciones y de hecho cambia las acciones y esa actitud después se refleja como algo muy positivo y sano. Y ahí uno toma completa responsabilidad, no echándose la culpa. Echarse la culpa es una forma muy sutil de hacerse la víctima. Sí, yo hice ese daño porque, pero, y ahí surge ya el apego. Y ahí ya viene la tendencia emocional habitual. Yo hago esto así, 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 y reacciono así porque el entorno me presiona, mi trabajo me presiona, mi familia me presiona, o lo que fuera. Entonces acá hay algo muy interesante porque, viste, como culpa y responsabilidad son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, son opuestos. Ok. Me gustó mucho. Bien, ¿tienen alguna pregunta más? No, esto quiero comentar que esto me hace acordar un poco a algo que me dijiste el otro día. Me dijiste que tus observaciones son correctas, tus conclusiones son equivocadas. Sí. Un poco. ¿Cómo? ¿Otra vez? Me lo hace, lo relaciona un poco con lo que estamos hablando ahora. Sí. Tiene mucho que ver. Claro, porque es eso, es y cerrando y no sacar conclusiones. Exacto. Exacto. Y eso no significa que uno no pueda actuar, significa que uno no actúa con una mente identificada y agarrada. ¿No significa que uno no pueda? No significa que uno no pueda actuar y tomar decisiones. Lo que se da cuenta es que esas decisiones son muy livianas, porque no hay esa imagen personal de la culpa, esa imagen personal de no equivocarse, esa imagen... No está. Es una decisión que uno toma porque consideró o ponderó que esas condiciones van a ser las más positivas y como la toma debido a que no tiene una mente en el presente abierta, puede cambiar esa decisión en cualquier momento porque no hay identificación. Es solo una observación de causa. No es eso, ser otra cosa. Entonces uno actúa muy rápido. Pero cuando uno tiene culpa, queda empantanado. No es solo culpa, sino también esto que vos decís, con la mente cerrar la acción, como si ya supieras lo que le sigue, o como Obvio. si tal cosa, entonces lo noto todo el tiempo. Es como, me vuelve todo el tiempo eso que me dijiste, porque lo veo, Sí. que la vida me está sorprendiendo con las cosas. Una cosa muy interesante que yo muchas veces, o vos muchas veces me has dicho no, porque yo me doy cuenta que yo estoy observando los detalles. Esa capacidad de observación es fantástica, como capacidad de observación. Pero lo que es peligroso es si yo, a través de todos los detalles que yo observo, pretendo lograr una seguridad. No, observa y maravillate de tu capacidad de observación. Punto. Después no te aferres a los detalles, no te aferres a cada cosa creyendo que cada cosa que uno se aferra es en sí mismo la verdad o algo en el cual uno no debería equivocarse. No, solo observa y vas a ver que en algún momento intuitivamente va a venir lo que hay que hacer. Pero de una manera muy desapegada, sin identificarse, porque si no es eso, es lo otro. Así de sencillo. Yo estuve 2 días sin luz y hubo un electricista, bueno, trabajando todo el día de ayer, desde anteanoche, ¿no? Estuve sin luz y bueno, todo el día de ayer desarmó todos los tomas, todo. Y hoy vino a la mañana y dijo, se me ocurrió algo. Y ayer a la noche, a la tardecita, cuando se fue, estábamos los dos preocupados porque lo que quedaba, ya había desarmado todos los tomas, todo lo que quedaba era sacar todas las luces de arriba. Y yo vivo en
una casa con techos muy altos y mi escalera no alcanzaba y él no tenía escalera. Entonces yo estaba preocupadísima, ¿cómo vamos a hacer mañana con que no puede sacar las luces de arriba, que eran lo que quedaba? Bueno, vino hoy y vino como que se le había encendido una luz y que dijo, voy a mirar el tablero de afuera. Bueno, descubrí que el problema era de Nor. Descubrí que era, o sea, yo preocupada por la escalera que no iba a subir, no, eso no llegó. Nunca pasó. Y como ya estábamos preocupados, yo puedo subir. Era como, yo decía, bueno, yo voy a tener que llamar a otro electricista, porque todo. Claro. Pero ahí te das cuenta lo cómico que es la cabeza. Que está construyendo una realidad que es absolutamente lo que va a pasar y después nada que ver. ¿Entendés? Y ahí es donde uno tiene, ahí entendés lo que quiere decir mente abierta. Mente abierta es quedate en el presente, esperá, observá lo que está pasando con atención y cuando sea el momento y la condición, actuarás. Pero uno no sabe el futuro. Es aprender a vivir de nuevo para mí. Para Nada que ver todos. Nada que ver lo que pasó, nada que ver lo que será y nada que ver lo que pasó. Nada que ver Obvio. lo que fue. O sea, las explicaciones que nos damos del pasado también. También están equivocadas. Exacto, eso es muy importante. Porque cuando uno se explica ciertas cosas, 10 años después se la explica de otra manera. Y lo único que hace es cambiar de caballo, pero la identificación sigue siendo la misma. ¿Entendés? Funciones para el diario del lunes. Claro, Sí, no. claro que sí. Y de un diario. O sea, la Ah, explicación de olvidate. la página 12 o la explicación de Clarín. Exactamente, un día es Clarín, una es página 12, el otro día Claro, es financiero, depende de dónde estoy parado ese día. Tal cual, tal ¿Me cual, tal entendés? cual. Y así nos volvemos locos, y le queremos y si no, no es es el diario del País de España, que ni me conoce, pero sacó una nota. Voy, Tal cual. bueno. No, conocí una persona en la parada del colectivo que me miró y me dijo, vos tuviste un problema. ¡Oh! Sí, ¿quién no tiene un problema? Sí, sí. Sí. All right. Listo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Qué estabas leyendo? ¿Cómo? ¿Qué libro es el que? El libro es Los grandes discípulos del Buda, de Nyanaponik Thera y Helmut Hecker. Bueno, si no hay más preguntas, ¿compartimos mérito? Dale. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito nuestro que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, de Evas y Nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Todos, todas. Besos. Chau, chau. Chau, chau, chau.